Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta mañana, donde queremos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Me alcanza. Gracias. Hemos estado estudiando todos estos días, hermanos. Vamos por el mensaje, creo que número 37 del Sermón del Monte. Un estudio que nos hemos tomado con el propósito de pues que nuestras vidas puedan ser edificadas, hermanos, bendecidas. Si hay algo que el Señor desea es que el carácter de su pueblo realmente sea un carácter donde Cristo sea glorificado. Nosotros, hermanos, tenemos como meta y como objetivo una sola cosa, y es que en la medida que usted y yo nos parecemos a Cristo, es en la medida en la que usted agrada al Señor. Así que en esta mañana, hermanos, una vez más quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, por favor, en el capítulo 7. Y al igual que el mensaje del domingo pasado, bueno, este mensaje no es para ustedes, es para los servidores de Dios. Es para los profetas. Sin embargo, decíamos, hermanos, que bien hace que usted conozca esta palabra, porque le ayuda a usted a tener elementos o herramientas para usted poder evidenciar quiénes son aquellos verdaderos servidores de Dios y quiénes no lo son. Así que esta mañana queremos podríamos decir que como que fuera la segunda parte de nuestro estudio del domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de discernir, pero para que usted pueda discernir, usted necesita tener elementos para que con esos elementos usted pueda diferenciar entre aquellos que son los verdaderos siervos de Dios. Así que en cuanto a eso sí le compete a usted la palabra de esta mañana, es decir, poder adquirir elementos para que usted pueda juzgar y decir, verdaderamente estamos delante de un servidor del Señor o estamos delante de alguien de dudosa procedencia, si será o no será. Así que una vez más aquí, Mateo capítulo 7, versículo del 15 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo decía lo siguiente, estando allí en el monte con sus discípulos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis amados hermanos, yo les invito a que oremos para pedir la bendición de Dios. Bendecirnos en darnos un espíritu que nos ilumine la palabra. Bendecirnos en el sentido, hermanos, de que nuestros corazones no sean distraídos y que nuestras vidas puedan aquilatar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Mi Dios amado, nos ponemos delante de tu presencia, primeramente para decirte que te amamos y que estamos agradecidos por todas tus bondades y misericordias. Señor, entendemos y comprendemos que tú no nos pagas de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a tu gran bondad y a tu gran misericordia. Gracias por habernos dado el permiso de alabarte y de adorarte. Gracias por abrirnos las puertas de los cielos para que en esta mañana te hayamos ofrendado adoración y alabanza. Hoy te pedimos que nos des un corazón hambriento y sediento del conocimiento de tu voluntad y de tu palabra.
Danos un corazón humilde, Señor, para recibir lo que tú quieres darnos en esta hora. Bendice a los que estamos presentes y a aquellos que de manera virtual también están recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, quiero decirles algo, que una de las cosas que muchas veces se experimenta la vida que recién ha creído en Jesucristo, y no solamente el que recién ha recibido a Jesucristo, pero sí la vida que ha tenido un encuentro con Dios y con Cristo, es que hay algo en el corazón que le despierta para querer servir, para querer servirle a Dios. Se cuestiona y se pregunta y dice, ¿cómo yo podría servir al Señor? Hay personas, hermanos, que al nomás entrar a la iglesia comienzan a ver y decir, bueno, ¿en qué yo podría servir? Sin embargo, hay otros que pueden pasar los años y pues dicen por ahí, ni siquiera mueve un dedo. Pero hermanos, los que verdaderamente son hijos de Dios tienen la simiente de Cristo, y esa simiente de Cristo pues aparece con un despertar, con un deseo de servirle a Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, vino para servir y no para ser servido. Que entonces cuando Cristo mora en tu corazón o mora en aquella persona, de repente comienza a decir, ¿en qué podría yo ayudar? ¿En qué puedo yo servir? Pero quiero decirles que no es la persona en sí, sino es la vida de Cristo que está en esa persona. Entonces, mis amados hermanos, hoy nos encontramos ante dos tipos de servidores. Diríamos profetas. Profetas que por un lado, hermanos, son aprobados por Dios. Sin embargo, hay profetas que el Señor, aquí nuestro Señor Jesucristo, los identifica como falsos. Y nosotros en esta mañana necesitamos conocer estas herramientas para que nos dé discernimiento y poder decir, lo que yo estoy oyendo es verdadero, o lo que yo estoy oyendo me lo cuestiono. Y entonces por eso nuestro amado Señor Jesucristo dijo, escudriñalo todo, pero retén lo bueno y desecha lo malo. Pregunten esta mañana, ¿qué son los profetas o quiénes son los profetas? La palabra griega, la palabra profetes, la 4396 en nuestro diccionario Strong. Usted se pregunta, ¿y eso qué es? Hermanos, nosotros mencionamos esto para los estudiosos. Para los que no son estudiosos, les va y le viene y no pasa nada. Pero hay gente que es estudiosa y dice, a ver, hermano, ¿qué significa la palabra profetes? Y esto, cuando yo les menciono un número, resulta que en el siglo XX, a principios del siglo XX, un hombre de apellido Strong, muy judío, por cierto, conocedor del griego y del hebreo, como usted no tiene, una eminencia, y ha sido para muchos teólogos o los estudiosos, les ha sido de mucha ayuda, porque esta persona hermano, acumuló toda la Biblia y a cada parte le dio el significado del griego y del hebreo, y también le dio lo que significa verdaderamente. Entonces, si usted lo quiere, hermano, bájelo. Mire, qué bendición tenemos hoy en día. Hermano, está en internet el famoso diccionario Strong. A mí me costó mucho dinero ese diccionario. Lo tengo en papel, pero usted puede bajarlo. Y él tiene el número 4396 y significa en su original uno que habla o que proclama un mensaje divino. Equivale también a ser un heraldo, alguien que proclama, pero que proclama la palabra de parte de Dios. De allí, mis amados hermanos, que se ha llegado a considerar que también los pastores, los maestros, los evangelistas ejercen hasta cierto grado también el oficio de profetas. Es más, la iglesia
es y debe de ser una iglesia profética. ¿Y eso qué quiere decir? Que hable la palabra de Dios, exclusivamente la palabra de Dios. Pero un profeta, tenemos dos tipos de profetas, los que vemos en el Antiguo Testamento y los que vemos en el Nuevo Testamento. Difieren los dos. En el Antiguo Testamento no se tenía toda la escritura. Hermanos, lo que se tenía era el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros, conocidos como los libros de la ley. Todos los demás libros se fueron poco a poco complementando con los escritos en los papiros y en otros lugares. Que entonces los profetas de aquel tiempo, Dios les hablaba y les decía: dile esto a mi pueblo, que esto es lo que va a pasar. O dile a mi pueblo que así es como yo me siento por las acciones que ellos han hecho. Entonces, el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo, para que el pueblo se enterara cómo sentía el corazón Dios por causa de la conducta. Pero habiendo pasado el tiempo, mis amados hermanos, prácticamente se cerró lo que se llama el canon del Antiguo Testamento, la Torá, o todos los libros sagrados. Entonces, hasta ese tiempo vemos profetas que habían estado hablando de parte de Dios, pero a partir de esa fecha, de ese tiempo, se comienza a ver de que hay un periodo de silencio de 400 años donde no se escuchó más profeta hablar. Entonces la pregunta es: ¿y por qué cesaron de hablar los profetas? Porque entonces, hermanos, ya se tenía el canon del Antiguo Testamento, y si alguien quería conocer la voluntad de Dios, hermanos, solo tenía que consultar a los rabinos y allí podían explicarle: esta es la voluntad de Dios. Sin embargo, aparece un último profeta para, hermanos, cumplir la misión más grande. Este profeta llegó a ser el más grande de todos los profetas, conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo milagros. Juan el Bautista no hizo cosas asombrosas. Más que solamente llamaba al arrepentimiento y decía: arrepentíos y convertíos. El reino de los cielos se ha acercado y ya el hacha está puesta a la raíz. Entonces Juan el Bautista aparece en escena y todos se quedan asombrados. Pero ¿cuál es la más grande obra que hizo Juan el Bautista? Y nuestro amado Señor Jesucristo lo reconoce. Él reconoce que la obra más grande que Juan el Bautista hizo fue señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén, amén. Fue lo más grandioso que Juan el Bautista pudo haber hecho. Por eso es considerado, hermanos, como el profeta más grande. Aleluya. Porque vino a señalar a nuestro amado Señor Jesucristo. Luego Herodes le mata, lo decapita por causa de predicar la verdad, por causa de señalar el pecado. Entonces, hermanos, le quita de su vida. Entonces estamos hablando de dos tipos de profetas. Los profetas que son servidores de Dios y que son los verdaderos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a profetas, cantidad de profetas que no fueron muy bien recibidos, que no fueron aplaudidos, sino por el contrario, fueron menospreciados, vituperados. Tenemos Isaías, hermano, un profeta preciosísimo, que finalmente murió aserrado. Imagínese usted, dice que lo partieron por la mitad. Todo por hablar de la palabra de Dios, todo por decirle a su pueblo: vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus malos caminos, regresa. Entonces, hermanos, este pueblo lo que hizo fue, el rey lo que hizo fue mandar a matarle. Si ustedes estudiar la biografía, el origen, los padres, de dónde venía Isaías, hermano, él venía ¿cómo se llama? De una familia noble, de vidas temerosas de Dios, y termina aserrado por el propio pueblo del Señor, que menospreció la palabra de él. Jeremías, otro
Otro profeta, hermanos, que realmente padeció, pobrecito de Jeremías, lo metían a la cisterna, lo condenaban a que se muriera allí en la cisterna. Lo tenían preso, lo golpeaban, se burlaban de él. Finalmente se cumplió todo lo que él había profetizado. Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Algo que tanto Isaías, pero sobre todo Jeremías, fue el que más profetizó sobre esto. Tenemos a Daniel, tenemos a Ezequiel. Todos estos eran siervos hermosos del Señor, pero todos ellos padecieron. Todos ellos fueron menospreciados y, hermano, tomaron en poco la palabra del Señor. Pero sin embargo, estos son los buenos profetas. Cualquiera diría que pararía de sufrir. Cualquiera diría que todo sería bendición, prosperidad, porque es el profeta de Dios. Y no, hermanos, padecieron menosprecio, padecieron burlas. Pero luego tenemos los falsos profetas. Y uno se hace la pregunta, ¿y cómo llegaron a ser profetas? Bueno, algunos, hermanos, recuérdese que en el Antiguo Testamento tenemos que el sacerdocio se ejercía a través del linaje de Aarón. ¿Están conmigo, verdad? Va pues, espero que el cafecito les haya hecho efecto. Hermanos, este sacerdocio era heredado. No sé si me comprende. O sea que los padres que eran sacerdotes, como pertenecían a la tribu de Leví, entonces se le heredaba el sacerdocio por herencia, ¿verdad? Hay alguien que dice que porque los padres son salvos, ya también los hijos en automático son salvos, pero eso es falso. Cada quien debe de tener su encuentro con Cristo. Pero entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, el sacerdocio que se ejercía es sacerdocio levítico, ¿verdad? Desde que comienza Aarón, entonces surgieron muchos servidores de Dios en automático. Y de allí, hermanos, que algunos realmente ni sentían el llamado por Dios, ni amaban a Dios, pero estaban en el oficio. No sé si captan esta idea. Ahora, pregunta, ¿y usted a qué sacerdocio pertenece? ¿A qué sacerdocio pertenece la iglesia del Señor? ¿Cómo? Más o menos. Usted y yo pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. Capta eso. Quizás me voy a dedicar otro día a explicarle por qué pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec y no al sacerdocio levítico. Cristo nuestro Señor, hermanos, viene de este linaje, de la línea del sacerdocio de Melquisedec. No es de levita, sino de Melquisedec. Entonces es otro tipo de sacerdocio. Es un tipo de sacerdocio que hay que tener un verdadero encuentro con Dios, experimentar lo que se llama el nuevo nacimiento. Y no es un sacerdocio de automático, es un sacerdocio de nuevo nacimiento. Es un sacerdocio diferente. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9, 10 y 11 usted puede revisar y dice que usted y yo somos del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados hermanos, hay que distinguir dos tipos de sacerdocio, su origen, pero también hay que distinguir dos tipos de sacerdocio, aquel que es verdadero y aquel que es falso. El falso escuche, ponga atención, aquí está la clave. El falso se caracterizaba por hablar de parte de Dios y lo que hablaba era cosas convenientes, cosas que le convenían a él, cosas que le convenía al pueblo, cosas que le convenía al rey, pero sin que Dios le hubiese hablado. ¿Me está comprendiendo? Los malos profetas te
te predicaban prosperidad, bendición. No, Nabucodonosor no va a venir. Eso es falso lo que está diciendo Jeremías. Realmente somos pueblo de Dios. Aquí va a haber bendición, prosperidad. Y entonces, claro, toda la gente quería con ese pastor, con ese profeta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le anunciaba cosas buenas, cosas de bendición. ¿Y quién no va a querer estar con una persona así, usted? Ya no se diga el rey, era su profeta predilecto. ¿Por qué? Porque me ayuda a que este pueblo no se desanime, sino que siempre esté chispudo y con buen ánimo. ¿Por qué? Porque este profeta le está diciendo a mi pueblo que todo está bien con Dios. Y hay muchos de ellos. Balaam, por ejemplo, era un profeta de esos. Y así otros profetas. Usted estudia el libro de Crónicas o estudia el libro de Jeremías y se va a dar cuenta la cantidad de profetas que se levantaron diciéndole al rey y diciéndole al pueblo que Jeremías era un profeta falso porque solo calamidad predicaba, porque solamente hablar del pecado y de la afrenta y no hablaba de la bendición, de la prosperidad. Y entonces, hermano, para callar a Jeremías, lo que hacían era meterlo al calabozo. Lo metían preso. Y ahí estaba el pobre Jeremías, el verdadero profeta. Entonces, ¿cómo alguien, hermanos, puede llegar a ser un falso profeta? Ya les dije, en primer lugar, profetas que quizás no recibieron un verdadero llamamiento, sino que muchas veces hubo conveniencia, hermanos. Yo quiero rápidamente, no sé si me alcanza el tiempo, quiero mostrarle motivos correctos de un verdadero servidor de Dios, o llámesele profeta, o llámesele pastor. ¿Cómo alguien puede ser un genuino? Hermano, es aquel que ha tenido y ha experimentado lo que se conoce en la palabra de Dios, el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento en un predicador, en un profeta, cuando menos sintamos y el tiempo pasa, hermanos, por cuanto que no hay en él la naturaleza divina, sino que lo que sigue es una naturaleza humana, carnal, a como Santiago le llamó, hasta diabólica. Que entonces esa persona, si no ha experimentado su nuevo nacimiento, con el correr del tiempo, hermano, es como cuando el albañil puso el primer ladrillo, pero lo puso torcido. Todos los demás ladrillos que se pongan sobre ese ladrillo, con el correr del tiempo, hermanos, eso se va a caer a la tierra. Espero que comunique lo que estoy tratando de decir. Pero si el ladrillo está recto y todos los demás ladrillos que se ponen encima de ese ladrillo, eso va a ser una buena edificación, una buena casa. ¿Por qué? Porque el fundamento está bien puesto. Entonces, ¿qué sucede con los verdaderos? Nacen de nuevo. La vida de Cristo ha sido injertada en esa persona que ahora es Cristo en él, sirviendo, queriendo agradar a Dios. Ese es el verdadero servidor del Señor. El verdadero servidor del Señor sirve por amor a Dios. Sirve con el propósito de agradar a Dios. Sí le sirve a la gente, sí le sirve a la persona, pero la preeminencia es agradar a Dios. Tiene gratitud para con Dios y, hermano, lo hace por obediencia. Porque está escrito, solamente a tu Dios amarás y solamente a Él le servirás. Y lo hace con amor, lo hace por obediencia. Sin embargo, los motivos equivocados de alguien que quiere servir, puede hacerlo, hermano, porque es natural en él el servir. Hay personas que de manera natural son servidores, hermano. No sé si usted ha visto ese tipo de persona. No es cristiano, es más, hasta lo hace mejor que un cristiano. Pero es un don natural. Desde pequeñito o sus padres le enseñaron a servir y entonces es servicial. Pero el problema es que no ha nacido de nuevo. Es algo natural. Y para servirle a Dios debe de ser algo que venga su origen en el Espíritu.
Entonces, ¿qué pasa con estas vidas? Este tipo de vidas, hermanos, han sido enseñados a servir, pero muchas veces sirven para satisfacción personal, no tanto para agradar a Dios, sino que sirven para sentirse bien. Hay personas que si no sirven, hermanos, se sienten mal. Y entonces buscan la manera de cómo verse ocupados, ocupadas, para sentirse mal, para que su alma se sienta satisfecha. Otras veces la gente sirve para tener reconocimiento dentro de un grupo. O sea, para que diga, es un servidor, sobresale de los demás porque sirve. Y esa vida se siente satisfecha porque dice, yo soy un siervo de Dios. Pero todo tiene que ver con su egoísmo, con su orgullo. Y puede ocupar las cosas de Dios, ya que como nunca sobresalió en otra cosa, entonces toma las cosas de Dios y entonces ahí se mete. Pero realmente, hermano, esto no es agradable a los ojos del Señor. Otras veces hay gente que sirve, pero para comprar un favor a Dios. Es decir, le quiere comprar algo a Dios y dice, le voy a servir. Y aquí, para que no me vaya mal, o para que me vaya bien. Para que, ¿verdad? Como soy servidor, Dios me va a bendecir. Entonces se trata de comprar a Dios con su servicio. Se trata de hacer eso. Finalmente, hermanos, son intereses egoístas. Todo servidor, empezando por este pastor, somos llamados a examinar nuestro corazón y preguntarle a Dios, examina mis intenciones, Señor. ¿Cuáles son las razones de por qué yo deseo servirte? Y dejar que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos confronte y nos muestre cuáles son los motivos de por qué nosotros queremos servir. Hermanos, nosotros incluso hay servidores que también no podemos pasar por alto esto. Que hay servidores genuinos, verdaderos, preciosos, que comenzaron a servir bien al Señor. Pero de repente en el desarrollo, en el trayecto de su servicio al Señor, el maligno hizo su obra, la carne hizo su obra, el mundo hizo su obra y de repente ese corazón que era un corazón precioso para el servicio del Señor, lamentablemente se vio afectado y llegó a formar parte de la lista de los que vinieron a ser falsos profetas. Lo que yo quisiera ver en esta mañana, lo primero que yo quiero ver con ustedes, cómo reconocer al falso profeta, al falso servidor. Y vuelvo y repito, quizás esto no es con usted, si solamente es un feligrés y está sirviendo, pero no está predicando. Pero puede que también sea con usted, porque en alguna área ha empezado usted a servir. La pregunta es, ¿con qué actitud tú le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Número uno, su evidencia es, hermanos, por dos cosas principalmente. Por lo que se alimenta el profeta y por lo que da de comer el profeta. ¿De qué se alimenta el profeta? Vea por favor conmigo Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se recogen higos de los abrojos? En otras palabras, ¿de qué se alimenta este profeta? ¿Come uvas o come espinos? ¿Come higos o come abrojos? ¿De qué se alimenta? Entonces, de lo que se alimenta el profeta, ahí es de lo que usted va a distinguir si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso. Ahora, ¿qué significa en la Biblia espinos y abrojos? Bueno, los espinos es el resultado de la practicidad del pecado. ¿Me escucharon bien? Multitudes. Es la practicidad.
¿Qué fue lo que se le dijo a Adán? Allá en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 18. Por cuanto que obedeciste a la mujer, por cuanto que cediste al pecado, de aquí en adelante lo que vas a cosechar son espinos. ¿Sí o no? Fue lo que dijo. De aquí en adelante, por cuanto que disfrutaste el pecado, te deleitaste en el pecado, comiste el pecado, ahora el resultado es que la tierra te va a dar espinos. Hermanos, más adelante los Salmos, Isaías, Jeremías, habla acerca de los abrojos que ha de tener el pueblo del Señor. ¿Por qué abrojos? ¿Qué son los abrojos? ¿Alguien sabe qué son los abrojos, hermano? Bueno, tenemos dos personas que saben qué es un abrojo. Los abrojos es esa plantita silvestre en el campo que, hermanos, hay veces te espinas, hasta se miran con florecitas y uno las toca y oye, tienen filo las puntitas. Y hay veces que tú las miras con florecitas bonitas, planta silvestre, pero que si tú caes encima de ella, te dañan, te pinchan, te hieren. Entonces, los abrojos es una planta, hermanos, que casi no sirve más que solamente para tirarla al fuego. Es algo que hay que quitar para luego poder sembrar lo adecuado. Entonces, el libro de los Salmos nos habla de los abrojos, el libro de los profetas nos habla de los abrojos como resultado de un pueblo que ha participado del deleite, del disfrute, del pecado. Entonces, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Hermanos, las uvas y los higos nos habla de la fruta, de un fruto agradable al paladar. Por ejemplo, la uva nos habla de la vid. Basta que tú te vayas y estudies Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi padre es el labrador. Nos habla del alimento verdadero, nos habla de la comida de Cristo, nos habla de su palabra, nos habla de las cosas divinas. Y entonces, ¿quiénes son los que se comen los higos? ¿Quiénes son los que se comen las uvas? Hermanos, vamos a ir a dar que son aquellos que son los verdaderos profetas de Dios. Pero ¿quiénes son de los espinos? ¿Quiénes son de los abrojos? Son aquellos que son los falsos profetas. Jesús, hablando de tanto de los espinos como de los cardos o de los abrojos, dijo en Mateo capítulo 3 versículo 17 que parte de la buena semilla cayó entre espinos. La buena semilla, ¿cuál es la buena semilla? Es la palabra de Dios. Parte cayó entre espinos. Pero ¿qué hicieron los espinos con esa semilla? Dice que los espinos crecieron y la ahogaron. Y una verdadera interpretación más clara, más amplia, la encontramos en el versículo 22. Allí es donde el Señor explica el significado de los espinos, los cardos y el resultado. El que fue sembrado entre espinos, es decir, la semilla, la palabra de Dios, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye el qué, mis amados. ¿Están allí? Mateo 13, versículo 22, mil disculpas. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye el qué. Pero está tan ocupado en sus propios negocios, está tan ensimismado en sus propios intereses personales, pero el afán de este siglo y algo más. El amor a la riqueza, el dinero y el engaño de la riqueza, lo que hacen es que los espinos, en lugar de hacer que la palabra florezca, en lugar de hacer que la palabra sea de bendición, se vuelve, hermanos, algo infructuoso. ¿Por qué? Porque ahogan la verdadera palabra de Dios y la hacen que no dé fruto. ¿Por qué una iglesia muchas veces no puede dar fruto? Hermanos, es de preguntarse dónde está el corazón de esa iglesia. ¿Dónde está el corazón de sus miembros? ¿Cuál es la importancia de esas vidas?
¿Cuáles son sus intereses? Sus intereses son las cosas de este mundo, su bienestar. Sus intereses son el ver solamente su propia prosperidad y no interesarse en aquel que es nuestro Señor. Jesús nos dijo lo siguiente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadiduras. Pero la iglesia ha entendido mal. Primero quiere las añadiduras, primero quiere la prosperidad, primero quiere que le vaya bien, y a Cristo, si le queda tiempo, entonces le dedica tiempo el Señor. Es decir, que Cristo es como un decir, hermanos: no tengo nada que hacer, entonces puedo ir a la iglesia. No tengo nada que hacer, entonces puedo dedicarme a escuchar la palabra. No tengo nada que hacer, entonces voy a ir. No, hermanos, estás mal. Tu corazón está torcido. Es Cristo lo primero. Dios es lo primero. Y deja que las demás cosas vengan por añadidura. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema del profeta? Por lo que él come. Pero ¿sabe cuál es el problema de los falsos profetas? Si él come mal, ¿qué es lo que va a dar a compartir? Mal. Dijimos hace un rato que el verdadero alimento, la verdadera agua, es nuestro Señor Jesucristo. Pero si el profeta no come de Cristo, si el profeta no come de la palabra de Dios, de lo que va a hablar es de su propia cosecha. Y el problema nuestro, hermanos, es que nuestro corazón es engañoso. Y entonces, ¿de qué predica el profeta? Yo les decía la vez pasada de un hermano que tiene la iglesia más grande en Guatemala. Y le preguntaron, Marcos Witt le dijo, oye, le dijo, ¿y tú cómo haces para predicar la palabra? Me imagino que has de tener libros y te has de dedicar a estudiar, a inquirir. Y le dice Cash Luna, no, le dice, yo vengo manejando y de repente siento que como que una palabra viene de Dios a mi mente y de eso les hablo. Digo, ¿cómo? Decía yo. Y yo que paso 8 horas viendo, conociendo la palabra, averiguando si este es el original, cómo dicen el texto original, porque quiero darle a mis hermanos lo que dice realmente Dios en su palabra. Amén, amén, amén. Y así, hermanos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no perecerá. Yo soy el agua de vida. Aleluya. Hermanos, si un pastor, un profeta no está comiendo de la palabra de Dios, no está bebiendo de la fuente de vida, lo que va a traer es otro tipo de mensaje. Va a traer que Dios me dijo, que Dios me habló, Dios me ha mostrado. ¿Y sabe qué es lo más horrible? A la gente le gusta escuchar ese tipo de pastores. Dios me habló. Este ha de estar pero requete cerca de Dios y yo quiero estar con él. ¿Por qué? Porque está bien cerca de Dios. Y después tiene que arrepentirse, hermano, porque lo que dijo fue una herejía. ¿Cuánto Benny Hinn? No sé si usted ha oído de ese pastor. ¿Cuánto de Benny Hinn, hermano, no habla? Dios me habló esta mañana. Dios me dijo en esta hora. Dios me ha mostrado. ¿Y sabe qué, hermano? Después tuvo que arrepentirse porque los demás pastores le demostraron que lo que él estaba diciendo era una herejía. Entonces Dios se equivocó. Pero ¿sabe qué es lo más triste para nuestras vidas? Ver a la iglesia comerse aquello y decir gloria a Dios, amén, aleluya, y no es un pueblo que pasa delante de las sagradas escrituras. Pueblo del Señor, yo te hago una pregunta: ¿cuántos años tienes de ser creyente? Y la segunda pregunta que te hago es: dime cuántas veces has leído la palabra de tapa a tapa. Dime. Unos no han pasado de Génesis, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay amor por la palabra.
Y entonces aparecen los falsos profetas y a todos le decimos, gloria a Dios, aleluya, amén. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo se conoce el falso profeta? Por lo que come y por lo que da de comer a sus oyentes. Apareció un apóstol que se llama Luis Maldonado. Fíjese lo que dijo. Fíjese lo que dijo. Me enojé con Dios. Y no solamente me enojé con Dios, sino que le reclamé. ¿Y sabe qué es lo que se oye ahí al final? Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cómo? Digo yo, está diciendo este hombre que se ha enojado con Dios. Está diciendo este hombre que le ha reclamado a Dios, porque dice, fíjese el reclamo que hace este profeta. Profeta, apóstol. Fíjese lo que dice. Enojado con Dios porque ha visto que los impíos tienen más dinero que él. Dice, enojado porque los demás tienen Rolls Royce y él tiene Mercedes. Está muy ofendido el apóstol. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? El oír los amenes, el pararse, hermano, de los asientos y comenzar a aplaudir las palabras de un gran apóstol. Hermano, ¿cuántos en esa congregación? Miles. El Señor dijo, por sus frutos los vas a conocer. Y entonces dijo el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí la pregunta es, hermanos, si el servidor de Dios, y aquí sí nos atañe a todos, si los servidores de Dios, hermanos, nos alimentamos de cosas mundanas o nos alimentamos de aquello que proviene de Dios. ¿Qué tipo de comida es la que comemos, hermano? ¿Somos mundanos? ¿Nos cautiva las cosas de este mundo, el entretenimiento? ¿O realmente tenemos amor e interés por nuestro Señor? ¿Qué comemos? ¿Comemos uvas o comemos higos o comemos espinos y comemos abrojos? De lo que comamos, de eso es lo que se ha de compartir. Ahora, yo voy a decirles algo. No todo profeta, y voy a hablar de esto, porque hay veces, hermano, conocemos los árboles, pero no sabemos de qué fruta es. ¿Le ha pasado eso? Sí. La vez pasada, bueno, ya hace muchos años, yo estaba viendo un gran árbol y de repente le pregunto yo a alguien, oye, ¿y este árbol? Estaba cerca como unos 8 metros del río. ¿Y este árbol de qué es? Tengo años de verlo, pero yo, me dijo, ese árbol es de mamey. No, le digo, el mamey es de otra forma, le digo yo. ¿Ese dónde es de mamey? Sí, me dice, pero este es un mamey que se llama sunsa, mamey sunsa, que la semilla es bien grande y la comida es poquita, pero es agradable. No es como el otro mamey, que la semilla es pequeñita y hay mucha carnosidad alrededor y es rojita. No, me dice, este se llama mamey sunsa, porque el fruto es como el tamaño de un coco, ¿verdad? La semilla es gruesa, grande, y la comidita es así de grosor, pero es sabrosa. Entonces yo lo veía y decía, ¿y esto qué es? Desconocido para mí. Muchas veces, hermano, hay servidores genuinos de Dios, servidores de Dios, y no los conocemos hasta que alguna vez comenzamos a verlo cómo habla y cómo sirve y cómo trata a las personas. Y de repente decía, vaya, yo no sabía que esta persona, como dicen allá en mi pueblo, tiene su gracia. Tiene su gracia. Y entonces lo otro, hermanos, es que hay árboles que se conoce por su fruto, pero de repente le sale un fruto malo. ¿Le ha sucedido eso? Allí en ese mismo campo, hermano, yo no he visto un árbol de mango más gigante que ese. Hermano, yo creo que mide
bien medirá sus 15 metros. Es viejísimo. Según me habían dicho que era más viejo que yo. Altísimo, hermano, así de grande el tronco, enorme. Pero usted mira desde lejos y usted comienza a ver los manguitos anaranjaditos, amarillitos, como que es un árbol de Navidad, hermano, bien bonito el árbol. Y de repente que caen los frutos, son tantos los mangos que caen. Y hay veces cuando usted agarra uno, dice, ay, este está bueno. Luego usted agarra otro y que le sale engusanado. Oiga, pero si es del mismo árbol. Pero ¿y este árbol qué le pasó ahora? No, hermano, hay veces que hay servidores de Dios que no son perfectos. ¿Me aceptan eso? No son perfectos. Y de repente, hermanos, puede que cometan un error. Eso no lo puede decir de que sea un falso profeta, sino que simplemente, hermanos, está demostrando su naturaleza y su mayor dependencia de Dios para hacer las cosas mejores. Entonces, estamos diciendo que la mayor parte del fruto es un fruto aprobado. Pero nosotros no somos así, hermanos. Hay veces que vemos a alguien que cometió un error y ese error descalifica totalmente a ese servidor de Dios. Son cosas que también debemos de tener cuidado. No, pero el falso profeta, hermano, es su naturaleza. Todo es así. Su predicación y también su estilo de vida. En otras palabras, lo evidencia, escúcheme, su esencia. Su esencia. Cómo él vive y cómo él enseña. Y aquí es donde nosotros decimos, Señor, lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu para que no domine sobre mi vida mi naturaleza. ¿Están captando, hermanos? Porque quiero decirle que la verdadera vida cristiana no es una cuestión de hacer. La verdadera vida cristiana es una cuestión de manifestar lo que es el ser. No sé si estoy comunicando, pero cuando usted tiene la vida de Cristo, la idea es no meterse en un montón de actividades, servir aquí, servir allá. Hermano, hay mucho servidor, pero que el carácter de Cristo le hace falta que se manifieste. Y de eso, entonces, el falso profeta, hermano, él se dedica más por lo exterior, por hacer cosas. Y también, cuando menos siente, de lo suyo, saca y comparte. Yo quiero ir rapidito. Yo creo que en esto están de acuerdo estos hermanos que le voy a mencionar. Porque, por cierto, quiero tratar de explicarle. Muchas de estas enseñanzas que yo estoy compartiendo con usted, usted puede enriquecerse con estas vidas, porque muchas enseñanzas de estas, hermanos, al haberlas estudiado, meditado, las he compartido de ellos. Por ejemplo, John MacArthur está de acuerdo con esto que le voy a decir ahorita. Martin Lloyd Jones, John Piper, Paul Washer, Sugel Michelin, que es de donde yo he tomado muchos de estos estudios, y también Hendrickson, hombres profundos en las escrituras. Ellos hablan y están de acuerdo con esto que yo voy a compartirles. Características de aquellos de los falsos profetas. Ponga atención, hermanos, si hasta ahorita no agarró nada, tal vez esta última parte. Las características del falso profeta, por causa de lo que comen, son abrojos y espinos, es que sus predicaciones y enseñanzas son enemigas de la cruz de Cristo. Es decir, hermanos, no te invitan a aborrecer el pecado, sino que no hablan del pecado, no quieren mencionar el pecado porque te van a incomodar o van a incomodar a los que le escuchen. Hermano, nadie quiere estar en ese lugar donde se te señala el pecado, donde se te señala tu orgullo, donde se te señala tu egoísmo. Nadie quiere estar allí, hermano. Pero es para nuestro propio bien.
y es para la gloria de nuestro Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero esos falsos profetas solo te hablan de bendición, de prosperidad, solo te hablan de ese tipo de cosas, de cómo ser exitoso, cómo alcanzar tus metas. Y el centro del mensaje no es Dios, no es Cristo, sino que el centro del mensaje es el hombre. Entonces es un mensaje, hermanos, humanista, y no es un mensaje donde se busca que Cristo sea agradado. Esa es la característica de esos pastores. Segunda característica, su mente y sus pensamientos se deleitan más en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. Están interesados en lo que el mundo les da. Están interesados en sobresalir dentro del mundo. En otras palabras, hermanos, son predicadores mundanos. Por eso es que no tienen palabra, no tienen escritura, no tienen. ¿Por qué? Porque sus corazones están ocupados en otras cosas. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, hermanos, son ese tipo de vidas que si te ponen a escoger entre la carne y lo del Espíritu. Mucha, hoy tenemos una fiesta. Sí, pero es domingo. ¿Y entonces qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Si tú tienes duda de qué hacer cuando te vienen esas cosas, no le llames al pastor. Bueno, nunca me llama. Para eso nunca me llama. No, hermano, pregúntale al Espíritu Santo. Oye, Señor, tengo esta decisión por delante. Dime, ¿voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? Dios es fiel, hermanos, y estoy más que seguro, sin que tú estudies mucha teología, el Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón y te va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Y solo te queda dos cosas, o le obedeces a la carne o le obedeces al Espíritu. Ahora, hermano, para que tú te sientas bien, este tipo de predicadores te hace sentir de que no pasa nada. No te pasa nada. Y entonces dice, estos son los predicadores que me gusta. Así me gusta estar aquí, en este lugar. No esos tan legalistas que solo de santidad y santidad, solo de eso quieren hablar. De eso hablaba Jeremías, de eso hablaba Isaías, de eso hablaba Ezequiel, de eso hablaba Daniel. Y ya ustedes saben a dónde fueron a dar. A la cueva de los leones para que los leones se lo comieran. Otros al aserradero, otros hermanos en cárceles oscuras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué otra característica? Bueno, el profeta o el servidor se alimenta, pero su alimento realmente no es el Señor, ni es su palabra, no está interesado en el Señor. Su interés es hacer de la iglesia su ganancia. Hacer de la iglesia, hermanos, su propio provecho. Y no le interesa si Dios es agradado. Hay predicadores, mis amados hermanos, que cuando predican en sus púlpitos, hay predicadores que ni siquiera nombran el nombre de Cristo nuestro Señor. Ni siquiera nombran el nombre de Dios en sus predicaciones. Créanme que los hay porque yo los conozco, los he visto. Hablan de todo, menos de la palabra y menos de Dios. Pablo amonestaba y decía en Filipenses 3:18, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Y dice que son enemigos. ¿Enemigos de qué? De la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿saben qué? Y Jesús lo dice al final de esta palabra. El fin de los cuales será, ¿qué, hermanos? Perdición.
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Cuarta característica de estos servidores: su conducta cotidiana de profeta. La pregunta es: ¿practica y vive la inmoralidad? ¿Qué es lo que lee ese profeta? ¿En qué se entretiene? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que más le ocupa? Y hermanos, alguien decía por allí: lo que tú lees, dice, eso manifiestas. De lo que tú más miras, tarde o temprano, eso sale. Es como aquel que de lo que tú comes, eso es lo que se habrá de manifestar. Hay servidores de Dios, hermanos, que no abren su Biblia, sino que hasta el día domingo, como algunos miembros de la iglesia. Pero la responsabilidad sobre el profeta es mayor, y él habrá de dar cuentas aún más de aquellos que solamente son parte del cuerpo de Cristo. Pero un servidor de Dios, hermano, debe de ser asiduo, debe de leer la Escritura, su alimento debe de ser la palabra de Dios y su comunión con nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 que todos hemos recibido este llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? El llamamiento a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tienes tu comunión con Cristo? Amén. Es lo que Dios desea. Yo estoy terminando, hermanos. Su trato personal, ese pastor o ese profeta, ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? Paul Washer es especialista en esto. Si aquel que se llama profeta, pastor o maestro no sabe tratar bien a su esposa, no es digno de ser reconocido como pastor, ni como profeta, ni como servidor de Dios. Un verdadero servidor de Dios sabe cómo tratar bien a su esposa, tratar a sus hijos, a sus hermanos en la iglesia. Hermanos, hay pastores que se enseñorean de la congregación. Se enseñorean en gritarles, mandarles, exigirles, sentenciarlos, disciplinarlos de tal manera que las vidas se sienten totalmente desanimadas. Y sin embargo, la congregación muchas veces es abundante porque les gusta tener a alguien que tenga esas características. O sea, hay gente, hermanos, que le gusta tener a alguien que refleje autoridad humana, pensando que es una autoridad divina. Y yo, por lo que veo en la palabra de Dios, el Cristo que conozco, hermanos, no es así. Traten de hacer una combinación entre aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Traten ustedes de combinar una personalidad de imposición, de ordenanza, de obligación, y se va a dar cuenta que no checa, no pega. Sus frutos reflejan la ausencia de ser un verdadero servidor del Señor. ¿Cómo son sus predicaciones? Algunas veces sus prédicas son legalistas y ponen un sinfín de reglas. Sus prédicas muchas veces hablan mucho de la fe y de la gracia, pero no hablan de ser intencionales en corregir la mala conducta de los miembros de la iglesia. ¿Quién no quiere estar en una iglesia donde no le digan que tiene que corregir ciertas cosas de su vida? Otras prédicas son liberales, carnales. Incluso, hermanos,
con contenido de chistes que incluso rayan la inmoralidad. Y otros hermanos enfatizan mucho la prosperidad, más en lo material que lo espiritual. Tengo más que decir, pero el tiempo me alcanzó. Solamente quiero decirles cuál es el fin de esos falsos profetas. Dele vuelta a su página y vaya conmigo a Mateo 7, versículo 19. Versículo 18 dice: no puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol no puede dar malos frutos. Versículo 18, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice, amados? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que nos dé la gracia de que nuestro servicio no se origine en nuestras capacidades ni en talentos naturales, no en nuestras facultades mentales, lo listo que yo soy, lo conocedor que yo soy. No, hermanos, sino traer nuestra vida y rendirla a los pies de Cristo y decirle: Señor, manifiéstate tú, no yo, sino tú. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para aquel que me amó y se entregó por mí en esa cruz del Calvario. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Que Dios nos dé de su gracia. Esta palabra quizás no es para la iglesia en el contexto de que quizás la iglesia solamente se hace presente, aunque no debiera de ser así. Y quizás siente el llamado a servir y está sirviendo, pero quizás no está en el área de ser el portavoz y el mensajero de parte de Dios, y entonces le exime de esta responsabilidad. Pero aquellos que son servidores de Dios, que hermanos son portavoces del mensaje de Dios, tenemos que temblar y tenemos que ser temerosos delante de Dios, para que a su pueblo, que es su pueblo, no es el pueblo del pastor ni pueblo del profeta, es el pueblo de Dios. La iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia no le pertenece al profeta, la iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Que por lo tanto, hermanos, los que predicamos la palabra, los que hablamos de parte de Dios, que Dios nos dé temor, para que cuando hablemos como dice la Escritura, así dice el Señor en su palabra. Y que el pueblo, hermanos, aunque parezca ser que la palabra le incomoda, no le agrada, lo pone nervioso, pero que el pueblo pueda decir: si esta es tu palabra, Señor, hágase en mí según tu bendita palabra. Si hay necesidad de limpieza, que haya limpieza. Si hay necesidad de fortaleza, pues que haya fortaleza. Pero finalmente el origen viene de la palabra de nuestro Señor. Que Dios nos dé la gracia a todos, hermanos, y que le digamos: Señor, rindo mi corazón a ti, para que se haga en mí tu santa voluntad. Hay un canto que dice: digo sí, digo sí, digo sí. Digo sí, Señor, a tu santa voluntad. Hágase en nosotros, mis amados hermanos, según la palabra de Dios. Y que en todo esto Él sea agradado y glorificado. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, primeramente reconociendo nuestra propia necesidad, Señor. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás?
Solamente tu palabra y tú lo pueden hacer. Lo que sí te pedimos en esta hora, Señor, es que nos des un corazón que te ame a ti, Señor, por encima de nuestros propios intereses. Un corazón que te atienda a ti por encima de nuestras propias bendiciones naturales o carnales. Que tú seas lo más relevante para nuestras vidas. Que despiertes en nuestros corazones hambre y sed por tu bendita palabra. Que no sean las cosas de este mundo. Que no sean, Señor, lo que este mundo nos ofrece. Que no sea ese nuestro alimento diario. Sino que sea la vida de tu Hijo, quien dijo, yo soy la vida. Sino que sea Cristo quien dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí no perecerá. Que sea Cristo el agua de vida, nuestro alimento, Señor. Y que realmente, Padre, nuestros corazones se vean más cautivados por tu Hijo que por las cosas de este mundo. Señor, ayúdanos a no utilizar aquellas cosas santas, limpias, divinas, propias tuyas, para tomarlas para nuestro provecho. Desparasita todo deseo mundano, Señor, y santifica nuestros corazones en Cristo para hacerte agradable. Es nuestra oración de esta hora, Señor, ante la exposición de tu palabra. Amén, Jesús.